El Museo Nacional del Prado ha vivido en el mes de octubre uno de esos saltos que mantienen vivas a instituciones que parecen tan importantes que da miedo plantearse tocarlas. Y lo ha hecho en dos direcciones que buscaban espacio. Lo primero ha sido ampliar el propio museo con el llamado Cubo de Moneo. Después de casi una década, más de 15.000 metros cuadrados vienen a aliviar la secular carencia de salas que maniataba al Prado. Rafael Moneo ha planteado una intervención de continuidad con el antiguo edificio de Villanueva, pero que nos lleva ineludiblemente a identificarlo como el Prado del siglo XXI. He tratado, sobre todo, o he querido mantener la integridad y el carácter del Prado antiguo, del Prado de Villanueva, y entender este edificio como un edificio que aliviaba al Prado de tantas ocupaciones que iban más allá de lo que es la presentación de la colección, que es el fin fundamental del viejo Prado. Y así este edificio pues, recoge en primer lugar esta misión de proporcionar espacio para exposiciones temporales, algo tan necesario en los museos, dar lugar a espacios de acogida más amplios, resolver los talleres de restauración, albergar el gabinete de dibujos, que es una de las colecciones más valiosas del Prado. Con ello, el Prado antiguo ganará 22 o 23 habitaciones nuevas a las que irán a parar seguramente algunos de los cuadros que hoy están en esta exposición. Lo segundo ha sido conceder a las artes del siglo XIX un espacio de exposición en el museo. Con la mejor colección de pintura y escultura española decimonónica, el Prado no exponía obras que fueran más allá de la fecha de la muerte de Goya, en 1828. No lo hacía, entre otras cosas, porque físicamente no podía. Así que en este mes de octubre de 2007, la que dicen es la mejor pinacoteca del mundo, tiene motivos para celebrar inauguraciones. Ha nacido un puente arquitectónico y cultural de casi 200 años. El visitante que se acerca a la que va a ser la entrada principal del museo, la Puerta de Velázquez, que da al Paseo del Prado, levantará los ojos y verá un gran relieve de Ramón Barba, instalado en los años 30 del siglo XIX, pocos años después de la fundación del museo, y ahí podrá ver a Fernando VII, fundador de nuestro museo, homenajeado por las bellas artes. Después, cruzando la puerta, se acercará a la Sala de las Musas. Serán las musas de las artes, las inspiradoras de los poetas y de los artistas, que darán la bienvenida ya al interior del edificio en la nuevamente llamada Sala de las Musas. Las musas que proceden de tierras romanas, de Tívoli, del Odeón, de la villa del emperador Adrián, cerca de Roma, para después trasladarse en el siglo XVII al Palacio Riario de la reina Cristina de Suecia, en su exilio en Italia, para después pasar a la granja de San Ildefonso en época de Felipe V y terminar en el Museo del Prado, y a partir de hoy para dar la bienvenida a lo que es efectivamente el museo, el Palacio de las Musas, la residencia de las musas. La exposición El siglo XIX en el Prado podrá visitarse hasta el 20 de abril de 2008. Cuenta con 95 pinturas y 12 esculturas minuciosamente escogidas de entre las más de 3.000 obras del XIX conservadas en el Prado. Por eso es la gran exposición sobre este siglo, ya antepasado, en la que se pueden observar varias corrientes estéticas a través de sus obras más representativas. Tanto las esculturas como las pinturas, hoy visibles, son sobresalientes en sí mismas y fundamentales para entender el salto de modernidad dado en el siglo XX por los artistas españoles y extranjeros.
Hay grandes iconos de la propia pintura del XIX que son emblemas del arte español del pasado, del antepasado siglo, ¿no? El cuadro que tenemos detrás, Los poetas contemporáneos, yo creo que ha salido reproducido en todos los manuales de historia y sobre todo en todos los manuales de literatura. El retrato de la condesa de Vilches, de Federico de Madrazo, por ejemplo, el testamento de Isabel la Católica, de Rosales, el cuadro que le citaba antes, de Doña Juana la Loca, o aún dicen que el pescado es caro, de Sorolla. Es decir, son grandes imágenes que todos tenemos grabadas en nuestra cabeza, en nuestro ideario, y que ahora se pueden disfrutar por vez primera después de mucho tiempo. Son además los artistas representados con mayor número de pinturas, dejando Goya, que ya he citado, o de esculturas. Álvarez Cubero, como gran escultor del neoclasicismo, está presente con 3 magníficas obras. Y en pintura podemos destacar, ya ciñéndome a muy pocos nombres, Federico de Madrazo, como el gran retratista de los mediados del siglo, Eduardo Rosales, como el gran renovador del tercer cuarto del siglo, que asume la herencia de Velázquez y a partir de ahí moderniza la pintura española, Mariano Fortuny, que es el pintor español de esa época más considerado internacionalmente, y finalmente Joaquín Sorolla, que también tiene un gran reconocimiento internacional, sancionado por la medalla de honor de oro en la Gran Exposición Universal de 1900 de París. Vicente López retrata en 1826 a un octogenario Francisco de Goya con tal maestría que su obra queda como la imagen más revivida del pintor aragonés por encima de sus autorretratos. Goya ha sido el pintor que marcaba los límites cronológicos del propio museo y es una de las razones de que ahora esta puesta de largo del XIX español en el Prado parta de su figura. El primer cuadro de la primera sala del Nuevo Prado es su Marquesa de Santa Cruz, pintada en 1805, de acuerdo a las pautas de la moda del neoclasicismo. Arranca así, con uno de los genios de la pintura española y con el neoclasicismo, la exposición El siglo XIX en el Prado. La exposición está resuelta y se despliega de una manera que sea lo más cómoda y lo más fácil para el espectador, para que pueda entender los grandes movimientos, las distintas épocas y los grandes maestros que protagonizaron el siglo XIX. Quizá la primera gran sorpresa que se encuentre el público es encontrarse en el primer ámbito, junto con los grandes artistas neoclásicos como José de Madrazo o José Álvarez Cubero, la presencia de Goya. Realmente esto, que parece una novedad chocante, lo que nosotros hemos querido es dar una manifestación verdadera de cómo transcurrieron las artes en este momento, puesto que Goya vive nada menos que 28 años del siglo XIX, es decir, un cuarto de siglo, la protagoniza y la trabaja y la vive el propio Goya junto, en convivencia y en una natural armonía con el resto de sus contemporáneos, ¿no? Esa lectura primera yo creo que es muy importante para comprender el arranque del siglo, y a partir de esta primera sala y las sucesivas podemos ir descubriendo los grandes hitos de la pintura española del XIX, el romanticismo, la retratística a través de Federico de Madrazo, una gran sala dedicada a Rosales como gran transformador de la pintura de su tiempo, y hay un segundo ámbito que sin duda pensamos que va a ser el más atractivo para el público y el más sobrecogedor también, dedicado en exclusiva a la pintura de historia. Este primer apunte del comisario José Luis Díez hace un alto en una concurridísima sala 4, dedicada íntegramente a uno de los grandes nombres del XIX, Eduardo Rosales. Por el camino hemos dejado firmas destacadas como las de los Madrazo y sus retratos cargados de perfección romántica. El ejemplo más sobresaliente es Amalia de Llano y Dotres, condesa de Vilches, pintado en 1853 por Federico de Madrazo. De entre los cuadros de conjunto vinculados al romanticismo no se puede obviar este retrato coral que Antonio María Esquivel hizo a los poetas contemporáneos en el año 1846. En esta ficticia reunión, el protagonista es José Zorrilla, que lee ante sus coetáneos una de sus obras. Incluso está Espronceda, que muerto 4 años antes, tiene el único homenaje posible sin caer en anacronismos, y el duque de Rivas, con embajada en Nápoles. Pero es Eduardo Rosales, con obras religiosas como Tobías y el Ángel,
y sobre todo de corte histórico, como la muerte de Lucrecia o doña Isabel la Católica dictando su testamento, quien marca un estilo que luego se desarrollará en la sala dedicada a los lienzos históricos, con obras de gran calidad y formato. Los grandes lienzos históricos con unas medidas monumentales que protagonizaron y que fueron los grandes éxitos de los artistas decimonónicos. Cuadros que muchos de nosotros, generaciones, las nuestras y las más anteriores, conocen a través de los libros, puesto que a través de ellas hemos estudiado la propia historia, encontrarse con el tamaño natural de obras como Doña Juana la Loca o Los amantes de Teruel o el testamento de Isabel la Católica. Pretendemos que además de descubrir estos iconos verdaderos de la historia del pasado, la gente descubra en ellos magníficas obras maestras, grandes maquinarias históricas, pero obras maestras extraordinariamente bien pintadas, ¿no? Doña Juana la Loca, pintado por Pradillo en 1877, es todo un referente del ideal romántico y uno de los iconos más perdurables de la pintura histórica española, con una reina cuya razón se ha diluido en el arrebatamiento del amor. Categoría similar tiene el trascendente y cargado de simbolismo Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga, pintado por Gisbert en 1888. Los rostros de los que van a ser ajusticiados son un canto a la dignidad del hombre que lucha por la libertad frente al autoritarismo. Y para generaciones enteras, incluso de historiadores de arte, piense que los cuadros llevan almacenados 10 años, con lo cual, si echamos un sencillo cálculo, hay 2 generaciones de estudiantes y licenciados en historia del arte que incluso ahora estén dando clase, que estos cuadros no los han podido ver nunca. Por tanto, va a ser un descubrimiento, como les digo, además para las generaciones más jóvenes que van a tener que interpretar esta pintura para el futuro, ¿no? Nosotros, el gran esfuerzo que hemos intentado hacer ha sido hacer ya una lectura desde el siglo XXI, de un siglo que del que ya ha pasado mucho tiempo. También la proximidad histórica que los historiadores de arte, los profesores de universidad, los especialistas que se han dedicado hasta ahora a esta pintura, se han visto mediatizados por la proximidad histórica, que no daba la suficiente perspectiva histórica y cronológica para poder calibrar la verdadera importancia de esta colección y de estos artistas. El recorrido de la exposición nos obliga a subir una planta del nuevo museo y encontrarnos ahora con el paisaje naturalista, especialmente bien interpretado por Martí Alsina en su visión de Cataluña, Muñoz de Grain o Carlos de Aes. Después, destacados nombres como el de Mariano Fortuny, de gran fama internacional, nos van a introducir en el realismo. Obras como Fantasía sobre Fausto, La batalla de Oued Ras o Desnudo en la playa de Portici nos hablan de su amplitud de miras. En la última sala de la exposición se recorre, a partir del descubrimiento del nuevo realismo en la pintura de paisaje, se recorre ya la modernidad que avanza el siglo XX con los grandes maestros de final de siglo como Mariano Fortuny y, por supuesto, como Joaquín Sorolla, que cierra con su maravilloso cuadro de Chicos en la playa, pintado ya en 1910, cierra el recorrido de la exposición, en un cuadro que el propio Sorolla él mismo lo eligió para donarlo al museo como representación de toda su trayectoria. El genio Joaquín Sorolla será ahora la figura que pone límite a la cronología representada en el Prado. Junto a Aureliano de Beruete, al que el propio Sorolla retrató, cierran esta exposición que quiere hacer justicia con la pintura XIX y sin la que no se podía entender el tránsito de la pintura española entre otros 2 genios, Goya y Picasso. Los del XIX habían quedado ocultos por más de una década en las tripas del Museo del Prado. Realmente el siglo XIX es la antesala histórica del siglo XX, es decir, el joven Picasso, el genio que va a transformar toda la pintura a través del cubismo
en el siglo XX, se forma en el siglo XIX y se forma con maestros del siglo XIX, acude por un lado a la Escuela de San Fernando, donde recibe clases de Moreno Carbonero y de Muñoz de Grain, y además acude al Museo del Prado, donde copia a Velázquez y donde se queda fascinado por el Greco. Es decir, la transmisión de toda la gran calidad de la pintura española del siglo de oro hasta la modernidad vanguardista se hace a través del siglo XIX, entre otras cosas a través de la propia fundación en 1819 del Museo del Prado, que asegura esa continuidad. Museo del Prado, que es dirigido por directores que son ellos mismos artistas y que son muy conscientes de esa tradición. El caso de Vicente López, de José de Madrazo, de Federico de Madrazo, todos ellos directores del Prado y que están presentes aquí en la exposición, ¿no? Realmente, además, eso no se ha visto demasiado en los estudios hasta ahora, los estudios internacionales me refiero, ¿no? La pintura española ha parecido un poco relegada, lo mismo que la escultura, pero son artistas en estrecha relación desde el neoclasicismo con los grandes maestros del momento. David y Canova están muy próximos a José de Madrazo o a Álvarez Cubero, y son valorados por ellos. El propio Canova le encarga obras a Álvarez Cubero, ¿no? Y lo mismo al final del siglo, los artistas se van a Roma y a París también, igualmente, son reconocidos también en su época internacionalmente. El caso de Fortuny es el más destacado quizá entre ellos, ¿no? Y eso se ha tendido hoy a olvidar un poco en las revisiones internacionales que se hacen del arte del período, con lo cual exposiciones como esta creo que contribuirán a poner en su justo término lo que la calidad de estas obras merece. Que el Prado Nuevo y el Viejo puedan unirse tiene también que ver con otras de las interioridades de un museo, las labores de conservación y restauración. Estos cuadros que hoy deslumbran en un espacio tan favorecedor no tuvieron un pasado tan glorioso. La magia, en algunos casos, les ha tenido que ser devuelta. Es un trabajo capital en todo museo y en una colección tan nutrida como la del siglo XIX, y que además muchas de estas obras han sido expuestas en el Casón, estaban ocultas hace 10 años, hasta hace 10 años hemos aprovechado ese periodo para restaurar aquellas pinturas que lo exigían y sobre todo los marcos de esas pinturas que también han modificado muchísimo la percepción que tenemos de esas obras, ¿no? y que han sido objeto de un tratamiento de restauración muy cuidado, tanto a través del taller de restauración, que ha asumido totalmente la parte de pintura de un modo magníficamente profesional, rescatando cuadros enteros de gran formato, como en el caso de los marcos, con el concurso de algunos restauradores externos que nos han apoyado magníficamente, ¿no? Es decir, es un trabajo que efectivamente está en la base de todo y que es absolutamente ejemplar, ¿no? a mi modo de ver. Pero también en esta ocasión, en esta exposición, no hemos dejado de mostrar obras singulares en las que el Prado ha estado trabajando durante todo este tiempo, bien para recuperarlas por un largo proceso de restauración o bien para incorporarlas a las colecciones después de haber estado siempre en manos privadas. Este es el caso del que puede considerarse quizá el desnudo femenino más bello de toda la pintura romántica española, El nacimiento de Venus, pintado por Antonio María Esquivel, que tenemos en esta misma sala, obra que se ve por vez primera en el Prado, obra de manual, pero que ni siquiera los especialistas habíamos podido estudiar del natural, puesto que estaba siempre a resguardo en una colección privada, o la restauración de obras que en su día fueron emblemáticas y extraordinariamente valoradas, como el maravilloso Entierro de San Sebastián de Alejandro Ferrand, que ha estado oculto, guardado durante 40 años, desde que desapareció el antiguo Museo de Arte Moderno, que era donde se conservaba, y durante estos años en que las colecciones han estado cerradas, se ha procedido a su restauración extraordinariamente laboriosa, si pensamos que era un cuadro que estaba enrollado y que mide 3 por 5 metros, con lo cual esas sorpresas, incluso para los conocedores de antiguo de la colección, yo creo que también son un acicate añadido para quien venga a ver la exposición. La exposición aún tiene varios meses por delante. Al ritmo que acude el público, sin duda, habrá merecido la pena esperar para que estas colecciones sean vistas en las mejores condiciones. A ello ha contribuido la obra de un arquitecto, ya que las musas, que están en su casa, no solo inspiran a pintores y escultores.